Subí a este problema que lo vamos a desarrollar ahorita y le subí el compilatorio normal de ejercicios que yo les suelo subir. Recuerden de que estamos pensando que el examen es de hoy en 15, el examen número 3. Entonces, hemos hecho bastantes ejercicios y es bastante pertinente pues que se preparen. Podrá parecer repetitivo o honesto la manera en que yo le enfoco esta última parte, pero si le hacemos un poquitillo de cabeza, pues le encontramos sentido. Pablo, aparte de seguir una receta, nosotros tenemos que entender por qué hacemos ese análisis. Entonces, lo que tenemos que pensar es de que nosotros tenemos un circuito. Este circuito tiene una fuente VS, tiene una resistencia R1, tiene un capacitor C, tiene un inductor L1, tiene una resistencia R2, tiene una fuente, esto no puede ir acá, viene por acá y básicamente nosotros, recuerden que estamos viendo, estamos en un circuito de un curso de circuitos eléctricos en corriente continua. Y básicamente hay dos grandes variables o incógnitas que queremos encontrar: voltajes y corrientes. Con base en voltajes y corrientes podemos sacar potencias. También podemos sacar energías. Incluso con ciertos teoremas podemos sacar cómo maximizaríamos la potencia que es transmitida a un elemento eléctrico. Pero nuestras dos principales incógnitas suelen ser un voltaje o una corriente. Y generalmente eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tomamos los circuitos RC, RL, RLC, RLL, que en la sesión de esta semana vamos a ver uno, y RCC, que son todos los posibles circuitos que podemos tener que almacenan energía. Si nosotros tomamos cualquiera de estos circuitos y los analizamos considerando de que llevan mucho tiempo conectados, no hay que hacer eh, ninguna de las cosas difíciles que hemos hecho hasta el momento. ¿Por qué? Porque sabemos de que si llevan mucho tiempo conectados, el análisis es súper sencillo. Usted va a saber que el capacitor se comporta como un circuito abierto y el inductor como un cortocircuito. Y con lo que vimos en la primera parte del curso, esto pues lo podemos llegar fácilmente. ¿Cuándo es que aparecen los retos? Cuando nosotros queremos ver el comportamiento, por ejemplo, de un voltaje en un capacitor o la corriente en un inductor, no cuando llevan mucho tiempo conectado, sino cuando acabamos de conectar la fuente. Por ejemplo, tenemos un interruptor que cierra aquí en T igual 0. Como vimos, no es inmediato que el capacitor se comporta como un abierto y el inductor como un corto. Hay un tiempo que pasa y hay distintas maneras en que el capacitor puede llegar al voltaje en el que se comporta como un abierto o el inductor llega a la corriente como en la cual se comporta como un corto. Entonces, nosotros analizamos ese transitorio de cuando el voltaje en el capacitor se llega a comportar, se estabiliza y se comporta como un circuito abierto, o la corriente en el inductor
se estabiliza y se comporta como como una corriente, se comporta como un cortocircuito. Entonces, podemos hacer dos análisis. Cuando ha pasado mucho tiempo, nosotros analizamos, por ejemplo, un VC y está en una constante de 4 voltios. Por decir un ejemplo, analizamos un IL, entonces esto es voltios, esto es tiempo en segundos. Y está en una constante de 3 amperios. Es corriente en amperios, tiempo en segundos. Esto es cuando ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, cuando acabamos de hacer un cambio, cuando el circuito acaba de tener un cambio, sucede lo siguiente, y esto es parte de lo que yo quiero que veamos en la sesión de hoy. De aquí, Pablo, ves de que yo digo el voltaje está estabilizado en 4 voltios. Pablo, Sí, profe, sí se echa de ver. lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre antes de llegar al valor en que se estabiliza. Entonces, podemos tomar esta misma gráfica, la voy a dibujar acá. Vamos a tener un voltaje, vamos a tener la línea del tiempo y vamos a tener a partir de, incluso, voy a intentar hasta hacerlo bonito, imagínense. La línea del tiempo. Y a partir de un momento, el voltaje se estabiliza. Y lo dibujo de ahí una vez. A partir de un momento, el voltaje se estabiliza. Entonces, esto que vemos acá es cuando ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo llega ahí? Puede llegar de varias maneras. Puede llegar de una manera vamos a ver, sería subamortiguada. Puede llegar de una manera críticamente amortiguada. No, mentira, la primera es sobreamortiguada. La segunda es críticamente amortiguada o puede llegar de una manera subamortiguada. ¿Me explico, Pablo? Creo que sí, profe, sí se entiende. Entonces, esta parte es la razón por la que tenemos que sacar la ecuación diferencial para sacar cómo llega al valor final si es de manera crítica, sub o sobreamortiguada. Esto es lo que implica nuestro análisis. Dependiendo, van a ver de que estos términos de crítica, sub y sobreamortiguado se utiliza a lo largo de la carrera. Resulta que el mismo tipo de ecuaciones diferenciales que utilizamos aquí en C6 son las que se utilizan en control automático. Y, por ejemplo, en un sistema de suspensión de un carro, usted quiere que la suspensión tenga un comportamiento que no sea oscilatorio. Por ejemplo, si usted llega y diseña el sistema de la suspensión de su carro y le da subamortiguado, su carro se va en un hueco y empieza a brincar. Y este es el comportamiento del resorte de la suspensión. Entonces, usted va a querer que ese no sea el caso, sino que el carro se estabilice. Esta parte transitoria, vean de que vamos desde un voltaje inicial a un voltaje final, a partir de ahí se estabiliza para siempre.
Es lo que hemos venido analizando y lo que hemos averiguado a través de los diferentes ejercicios. Nosotros tenemos básicamente tenemos dos clases de circuitos. Los que llegan a un valor final por ejemplo, este que dije del capacitor que salió y se estabilizó en 4 voltios, y los que se descargan y llegan a 0. Vamos a tener, por ejemplo, una corriente IL que se disminuye y queda en 0 y se estabiliza en 0. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende? De si el circuito tiene fuente o no. Eso es básicamente de lo que depende. Entonces, tenemos estas dos clases de circuito. Llegamos a un valor final o el circuito se nos descarga. Entonces, esto ya es explicando con mayor contexto qué es lo que estamos viendo, por qué tanto enredo. Resulta que entender este transitorio es importante. Algo que habrán visto, por ejemplo, del quiz de hoy, es el caso de que las raíces algunas raíces pueden dar positivas. Por ejemplo, dan 4, S2 da 3, correcto. Esto puede pasar en la realidad. Las raíces de la ecuación característica. Quiere decir que el circuito es inestable. ¿Por qué? Nosotros hemos visto que en todo lo que hemos desarrollado existe una constante por un exponencial a la menos algo t, ¿correcto? Este menos implica que esto va a desaparecer, ya sea llegando a 0 o ya sea llegando a un valor final. El que haya un exponencial, un e con un menos en su exponente, quiere decir de que el efecto de eso es transitorio y va a llegar a desaparecerse, ya sea para llegar a un valor final de una fuente de entrada o un circuito que se descarga que no tiene una fuente de entrada. Sin embargo, si por ejemplo, este exponencial nos da e a la 4t, ustedes grafican eso, hacer así, se dispara infinito. Ese circuito no es estable. Entonces, esto es otro concepto que estamos introduciendo. ¿Me sigues, Pablo? Sí, profe, de momento sí. Bien, bien. Entonces, Pablo, este fue el circuito que subí. Entonces le entramos. Entrémosle de una, profe. De una. Entonces, analiza el circuito anterior y resuelve en estricto orden. La siguiente solicitud. Considere que el circuito está conectado mucho tiempo a la fuente IS y en t igual a 0 los interruptores conmutan tal como se muestra en el diagrama. Identifique claramente cada parte de su desarrollo. Analice y explique en detalle los pasos de solución. Su letra es ser legible, mantenga en orden, así como la calidad de gráficos, información de los. Vean lo que nos piden, Pablo. Clásico. Condiciones iniciales, ¿lo ves? Entonces, eso es completamente esperable que no lo pidan. No.
No. Digo yo que lo puedo copiar. Sí, sospecho que no lo puedo copiar. Vamos a darle. No, vamos a copiar. Bien. Entonces, condiciones iniciales. ¿Eso cuál paso es? Condiciones iniciales es paso 1. Estamos hablando de paso 1. Vamos a ver, vamos a analizar de que este circuito ha estado conectado por mucho tiempo. Eso quiere decir que esta fuente de 1 amperio viene a una resistencia de 2 ohmios, viene a un capacitor de 1 entre 40, pero como es por mucho tiempo, esto es un abierto, el capacitor, nada más sabemos de que esto va a estar aquí VC más o menos. Sabemos que aquí hay una resistencia de 2 ohmios. Y vemos que viene un inductor. Esto es un inductor que se comporta como un corto. Entonces, ¿me ayudas, Pablo? Necesitamos la corriente que fluye por acá, IL, y necesitamos este voltaje del capacitor. La corriente fluye por acá. ¿Cómo lo ves, Pablo? Sí, esa corriente no sería la corriente de la fuente, ¿Por qué? por ese corto que está ahí. Ajá, ¿qué tiene que ver ese corto que está ahí? Ese corto que está ahí anula ambas resistencias. Usted está diciendo que ese corto está en paralelo a esta resistencia, a esta resistencia. Ajá. ¿Está completo, absolutamente seguro de eso? Sí. Bueno, ya me entró duda, Ah, pero está yo bien, creo ¿no? que sí, yo creo que sí. Tener razón. Eso quiere decir que ese corto está en paralelo al capacitor. Sí, también. ¿Y qué es el voltaje? Algo que está en paralelo a un corto. 0. Es ser. Y aquí tenemos las condiciones iniciales. Esto es IL en 0, esto es VC en 0. Y esto sería, vamos a ver, acá cuántos puntos se dan. Un punto por ambas, porque están muy que lo es. Paso 2. Pablo, ecuación Ese, diferencial. ujú, encontrar la ecuación diferencial. Ujú. Entonces, redibujemos este circuito. Vamos a ver, aquí se abre y aquí se cierra. Correcto. Entonces, dibujemos esta parte. Esto quedaría una fuente de 1 amperio. Así, correcto. Y esta parte quedaría una resistencia de 2 ohmios, un capacitor de
1 entre 40 faradios, más menos VC, una resistencia de 2 ohmios, y un inductor de 0,4 henrios. ¿Cómo lo ves? Y veamos cuál ecuación diferencial nos piden. En términos del voltaje del capacitor, ¿cómo le entrarías vos a ese? De ahí, profe, tal vez haciendo alguna malla, Sí, seguro. Bueno, ahí sí puede ser. bueno, o con un nodo. Puede ser, uno llegaría inicialmente, pensaría un nodito aquí, una malla acá, pero luego uno se le queda viendo un ratillo más, Pablo. Usted tiene que apreciar, eso es arte. Es arte feo, pero es arte, porque lo dibujé yo. Ah, bueno, se simplificaría con la resistencia. Vamos a ver, ¿está seguro? Sí, esas resistencias están en Usted paralelo. está diciendo que esta resistencia y esta resistencia está en paralelo. Ajá. Pucha, vamos a redibujar eso, ya que usted lo dice. Vamos a, aquí quedaría, si está en paralelo, queda en un ohmio. Quedaría aquí un capacitor de 1 entre 40 faradios, más o menos VC. Correcto. Y vea que incómodo, aquí saldría un inductor ¿Cómo lo ves? Sí, profe, pero es que lo dibujó feo. No, simplifiqué las resistencias como me dijiste. Bueno, al final ese inductor también está en paralelo con el capacitor. Y muy bien, esto es un RLCC, un RLC paralelo. Muy bien, entonces, curiosamente no me ha salido ningún ejemplo donde es serie, pero esto es un RLC paralelo, donde tenemos una resistencia de un ohmio, tenemos una resistencia de 1 entre 40 faradios, al menos VC, y tenemos un inductor con una corriente IL de 0,4 henrios. ¿Me sigues, Pablo? Sí, profe, estamos bien. Muy bien. Y esto, pues, que sin gracia, porque ya sabemos de que la expresión es de V de t cuadrado más 1 entre RC de V de t más 1 entre LC, V es igual a 0. Entonces, Pablo, ¿por qué he visto ejercicios donde hay que desarrollar la ecuación diferencial y por qué he visto ejercicios donde yo digo, ya es paralelo, ya eso está, esa expresión es altamente conocida y la podemos utilizar? Te voy a sacar acá el por qué. Entonces, RLC es serie paralelo. Están en el libro. Cualquier otro. ¿Qué pasa, Pablo? Cualquier otro no está en el libro. Entonces, ¿qué sucede? Paso 2 es lo más difícil.
Ahí, bueno, mi perspectiva es lo más complicado, sacar la ecuación diferencial. Ya, todo lo demás yo considero que es manejable. Hay ejercicios, y esto lo digo para el examen, donde yo evaluaré paso 2, y hay ejercicios donde yo evaluaré básicamente todo lo demás. ¿Me explico, Pablo? Profe, sí, pero igual la semana pasada, aplicando, bueno, al inicio saltando el paso 2, al final del proceso, tuvimos que como que hacer los cálculos del paso 2 similares para poder Ajá. terminar de resolver el problema. Entonces, ¿Qué quiere decir? Esto es importante y esto se va a evaluar y el ejercicio de hoy en la tarde es de estos. Pero, por lo menos, el punto es de que haber al menos un ejercicio en el examen que si usted no sabe paso 2 no vas a perder todo el ejercicio. ¿Me explico? Sino que se te evaluará todo lo demás. Esto es lo que yo busco con esta clase de ejercicios. Identificar esto y pues el identificarlo se le asigna un punto. Que yo no les voy a decir, analice el circuito que después de darle muchos reacomodos es RLC serie o RLC paralelo. Eso no va a venir. Lo que va a venir es como uno como este, que esto está maquillado. Y se espera que logren identificar que es RLC paralelo serie. La parte que vos dijiste la semana pasada, esto va a ocurrir hoy acá. Hoy va a ocurrir y vamos a ver y repasar de nuevo que ocupamos una ecuación auxiliar para llegar al valor de la derivada en cero. Y hoy de nuevo lo vamos a ver. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Tengan presente cómo identificar estos y sepan cómo resolver estos. Incluso identificando que estos son un RLC en serie paralelo es tiempo que nos ahorramos en el examen. Muy bien, volviendo al ejercicio, tenemos la ecuación diferencial de segundo orden en términos del capacitor. Podemos aquí sustituir valores. Esto nos quedaría d cuadrado v de t cuadrado más 40 de v de t más... Pucha, dame un toque. Dame para... Creo que la calculadora. Más 100v es igual a 0. Entonces, ves que en el examen, dos puntitos. Entonces, dos puntitos. Vea lo que nos piden a continuación, Pablo. Obtenga las raíces de la ecuación característica. Para obtener las raíces de la ecuación característica, primero hay que tener la ecuación característica. ¿Cuál paso era la ecuación característica? ese es el paso 3. Bien. ¿Lleva o no las variables? No, no las lleva. Muy bien. ¿Y si hubiera alguna fuente, la lleva? No se iguala a 0. Muy bien. Excelente. Entonces, paso 3, paso 4, Pablo. Encontrar la solución. Muy De la, bien. ¿Me haces el honor? dice que S1 es igual a menos 20 más 10 raíz de 3. Se lo doy con valores. Ese cuadrado. Sí, porfa. Sí, sería menos 37.32 Ok, menos 37.32, ajá. y menos 2.68. Menos 2,68.
38. Muy bien, Pablo, entonces vamos a ver si ya tenemos lo que nos piden acá. Sí, sí lo tenemos, ya obtuvimos las raíces de la ecuación característica. Y lo que sigue es indique si es subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Entonces, eso es paso 5, ¿correcto? Sí, ese es el paso 5. ¿Cuál sería ahí, Pablo? Ese sería un sobreamortiguado. Sí, sobreamortiguado. Entonces, ¿qué quiere decir que sea sobreamortiguado, Pablo? Analizando lo que yo hablé ahora al inicio, toda la parte. Este es un circuito que se descarga porque no tiene fuente, ¿lo ves? Esto quiere decir que la manera en que este circuito llega a cero, si es de manera sobreamortiguada, es como así. Mientras que si hubiera sido de manera críticamente amortiguada, llega más rápido. Se estabiliza. Y si hubiera sido de manera subamortiguada, hace algo como así. Eso es lo que quiere decir, Pablo. Este es sobreamortiguado. ¿Me sigues? Sí, profe, sí ¿Tiene? se entiende. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos una nueva paginita, devolvemos el color que me gusta usar y seguimos leyendo el enunciado del problema. Dice, brinde el valor de las constantes de la respuesta forzada y la respuesta natural. Y qué raro, ahí no dice haga paso 6, 7, 8, pero vamos a ver de que siguiendo los pasos eso se va a contestar. Paso 6, Pablo, si me haces el favor. El paso 6 es identificar la solución según el paso 5. Ajá. Entonces, VN. La solución, la respuesta natural, que es la respuesta que expira en el tiempo. Ajá. Ajá. Y para ese caso es que es A1 por E a la S1T más A2 por E a la S2T. A1 por E a la menos 2.7, 68. T más A2 por E a la menos 32, ¿cuánto? 32, menos 37.32. Menos 37.32 T. Muy bien. Paso 7. El paso 7 es identificar la respuesta forzada. Identifiquemos esa respuesta rápido. ¿Verdad? No hay fuente de entrada. Paso 8. Pablo. Sí, dice que es encontrar la constante de la respuesta forzada, pero aquí sería 0. Sería 0, correcto. Paso la constante, entonces es 0, no hay fuente de entrada. Paso 9, Pablo. Es escribir la respuesta completa. Muy bien, vamos a ver entonces. Nos dice, encuentre las constantes de la respuesta forzada y la respuesta natural. De la respuesta forzada ya la encontramos en paso 8. ¿La ves? Ahora falta las constantes de la respuesta natural.
Muy bien, entonces esas constantes, ¿te recordás del proceso, Pablo? ¿Cómo se hacían? Algo, más o menos. Bueno, entonces, echate un batazo, a ver. Eh, aquí había que igualarlo a la condición inicial, Muy bien, ¿qué hay que igualar a la condición inicial? el voltaje del capacitor. Pero, Esa respuesta natural tiene que ser igualada muy bien. a la condición inicial. Entonces, voy a escribirlo aquí de manera estructurada. En paso 6 encontramos la respuesta natural para el voltaje en el capacitor. Siempre, 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 fuera la corriente del inductor o fuera el voltaje para el capacitor, siempre lo que se hace en paso 9 es lo que encontramos en paso 6, lo igualamos a 0. Eso se hace siempre, entonces no hay manera de perderse. Entonces, tenemos que Vn es igual a A1 e a la menos 2.7t más, eso era 2,68t más A2 e a la menos 37,32 Exacto. t. Entonces, evaluamos en t igual 0. ¿Cuánto era el voltaje del capacitor igual a en 0? Era 0. Bien, entonces nos queda 0 es igual a A1 más A2. ¿Lo ves? Entonces tenemos nuestra primera ecuacioncita acá. Lo siguiente es siempre, siempre, siempre vamos a necesitar la derivada de lo que estamos despejando en t igual a 0. Vamos a necesitar la derivada de lo que buscamos en t igual a 0. Entonces, aquí ya se requiere el análisis que vos me habías dicho antes. ¿Te acuerdas? Sí, habría que analizar el circuito del inicio. No el del inicio, sino el del después del cambio. Sí, sí, perdón. El del paso 2 en adelante. Muy bien. Entonces, Pablo, para esto nos preguntamos algo. ¿Qué estamos trabajando? Y recordamos que estamos trabajando VC. Esto nos dice por dónde irnos. Si necesitamos un voltaje, lo que debemos analizar es un nodo. Si lo que necesitamos es una corriente, lo que necesitamos es una malla. Ahora usted dirá, pero no, Ernesto, usted está equivocado. Análisis de nodos es KSL, Kirchhoff Current, o sea, análisis de corrientes de Kirchhoff, y usted dice que está trabajando en VC, eso no tiene sentido. Porque tiene todo el sentido del mundo. Porque vamos a analizar tres corrientes, una que va para acá, una que va para acá y otra que va para acá. Y nosotros decimos que, por ejemplo, IR más IC más IL es igual a 0. Pero tenemos una grandísima ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tenemos?
Esto se convierte en términos del voltaje del capacitor y esta también. Entonces, hacer un análisis de corriente nos permite encontrar una expresión en términos del voltaje que vamos a tener acá. VC entre R más C de VC de T. La expresión de la corriente del inductor, Pablo. Y la dejamos así. Muy bien, ni hacemos la payasada de la integral, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es despejar ahí la derivada del voltaje? Vamos a hacerlo aquí. Esto queda VC más 1 entre 40 de VC dt más IL es igual a 0. Entonces pasamos esos dos del otro lado, 1 entre 40. Faltó VC entre R. Pero vea R cuánto es. Ah, sí, perdón. Muy bien. Esto es igual a menos VC menos IL. Y aquí me faltó 1 entre 40 de VC dt. Quiere decir que dVc dt es igual a menos 40 VC menos 40 IL. Y ahora evaluamos en las condiciones iniciales. dVc en 0 dt. ¿Cuánto era el capacitor en 0? Era 0. Tema de 0, tema es 1. Y esto nos da menos 40. ¿Cómo lo ves, Pablo? Bonito, bonito. Sí, creo que sí. Entonces, ahora derivamos Vn para poder evaluar dVc de 0 de t. Entonces, Vn, yo lo tenía por acá, era A1 e a la menos 2,68 t más A2 e a la menos 37,32 t, ¿correcto? Ayúdame con esa derivada, Pablo. Eso quedaría menos 2,68 a 1 por E a la menos 2,68 t Ujú. más, no, perdón, menos 37,32 a 2 por E a la menos 37,32 t. Eso es dVc de t, ¿lo ves? Sí, eso es igual a menos 40, entonces. Evaluamos en t igual a 0. Entonces, en t igual a 0, esto es menos 40. Esto es igual, este más se convierte en 1. Este más se convierte en 1. Menos 2,68 a 1. Menos 37,32 a 2. Y esta es nuestra segunda ecuación. Entonces, tenemos sistema de ecuaciones. Donde tenemos 0 es igual a A1 más A2 y menos 40 es igual a menos 2,68 A1 menos 37,32 A2. ¿Me haces el favor?
me queda que A1 es menos 1.15. ¿Me escucha, profe? Ujú. Así. Sí, 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 sí. Y que A2 es 1.15. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? VC de T es igual a menos 1.15 y a la menos 2.68T más 1.15 y menos a la 37.32T. Nos devolvemos al problema que teníamos hace rato que iniciamos la clase. ¿Qué vemos, Pablo? Encontramos las constantes y la respuesta completa. Sí, las constantes son A1 y A2. Encontramos que la constante, la respuesta forzada es 0 y y, y encontramos la respuesta completa, que es esto que tenemos aquí. Entonces veamos a ver qué es lo último que nos pide el problema. Dice, grafique la respuesta completa en tema igual a 0 con al menos 7 puntos en el tiempo. Se recomienda hacerlo en intervalos de 25 milisegundos para los primeros 6 puntos de la gráfica. El último punto lo puede evaluar cercano a infinito. Entonces, vamos a hacer una tablita, Pablo. La tabla va a tener tiempo en milisegundos y el valor del voltaje. Entonces, vamos a evaluar en 0, 25, 50, 75, 100, 125 y 1000. Pongámosle 1100. Pablo, ¿me ayudas? En T igual a 0, ¿cuál es el voltaje? El valor del voltaje en el capacitor. Profe, sería 0. Sería 0, eso tiene que cumplirse. Recordate que en las condiciones iniciales lo encontramos y el capacitor no puede eh, Tener tener... cambios Ajá, abruptos. 0, muy bien. Voltaje en volt. En 25. Profe, un segundo, es que lo metí en la calco con la formulilla de solve, de calcular, Ajá, pero y no sé, se quedó eh, pegada y le muy puse bien. Bueno, entonces Daniel anda por ahí. Es una
Ya me lo tiró, profe. Me tiró menos 0.62. Bien. Ajá. ¿Qué más? En 50. Qué raro que dure tanto. Yo creo que es mejor que lo hagas a Sí, me pata, por tira, me tira menos 0.82. Muy bien. Continuemos. En este caso me tiró menos 0.87. Bien. Seguimos. Y en este menos 0.85. Ujú. Ahora menos 0.81. En 125. Sí. Bien. Y el último dice que Ajá. ese es menos 0.06. Muy bien. Volvete a evaluar el de 125, porfa. Ok. 125 milisegundos. Sí, menos 0.81. Muy bien. Bien, Pablo. Entonces vamos a tener una gráfica de VCDT en voltios y de tiempo en milisegundos, ¿de acuerdo? Y vamos a marcar varios valores. El primer valor que vamos a tener es en orden es menos 62. El que le sigue, vamos a ver, menos 62. El que le sigue es 81. Luego 82. Luego 85. Luego 87 y luego 0.06. Ahí, muy cercano a cero. Los voy a marcar. Menos 0.62. Menos 0.81. Menos 0.82. Menos 0.85. Y aquí menos 0.87. Y luego acá, menos 0.06. Bien, entonces voy a un color bien, bien tenue. Ay, me falta marcar los intervalos de tiempo. Entonces sería, tenemos 25, 50, 75. Creo que los estoy espaciando mucho. 25, 50, 75, 100, 125 y 1100. Muy bien. Entonces, ahora lo que sigue es marcar los puntitos. Acá, vamos a ver en azul, esto es 25, 50, 75, 100, 125 y esto es 1100. ¿De acuerdo? Ahora marcamos los puntitos. Acá
En 50 dice que es 82. Marcamos acá. En 75 dice que es 87. Marcamos acá. En 100 dice que es 85. Ese no estoy muy convencido. Acá. 125 dice que es 81. Y en 1100 dice que es básicamente acá. ¿Me sigues ahí hasta el momento, Pablo? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué forma tiene esto? ¿Te parece una parábola rara? Muy bien. Esa es la forma del comportamiento del voltaje antes de estabilizarse en cero. Y con esto, vamos a revisar el ejercicio. Tenemos aquí los dos puntos. Ahora, Pablo, empecemos a filosofar sobre la forma de ese voltaje. ¿No te parece algo rarísimo? Dígame cosas sobre ese voltaje que te pudieran parecer raras. De ahí. No sé, profe. Todo bien. De ahí, es que la fuente se desconectó. Muy bien, entonces me gusta por dónde vas. Ojo al análisis que estamos haciendo. Tenemos un circuito. Este es el voltaje, VC. Y tenemos R, C y L. Y tenemos algo claro, vea que VC está definido en el circuito hace años, vea, más o menos. Es importante. Muy bien, entonces, tenemos un circuito, Pablo, que no tiene fuente. Y sin embargo, haciendo el análisis, algo nos dice que el voltaje hace esto. Entonces, filosofemos. Y más curioso, Pablo, vea que, ¿sabe qué es lo más curioso? VC en cero, empieza en cero el voltaje. ¿Qué me dices? Sí, no, sí, sí tiene sentido, la verdad. ¿Por qué si no hay fuente? ¿De dónde sale esto? Porque ellos almacenan energía y lo que pasa es que la polaridad está al revés. Muy bien. Almacenan energía, pero vea que el capacitor empieza en T igual a cero. Sí, pero él tiene energía almacenada. Con voltaje de cero. Veamos el caso del... Veamos el caso inicial, el circuito que analizamos por mucho tiempo. Profe, Ajá, ¿no será como que el inductor carga el capacitor y el capacitor se descarga? O correcto. no estoy mal. ¿Cuál era la expresión de la energía, Pablo? ¿La tienes por ahí? La habíamos visto hace tiempo. Cuando Sí, vimos... la energía del capacitor. Muy bien, muy bien. Las dos, quiero copiar. Quiero Ah, copiar. VC y VL. Ajá. dice que, bueno, WC es U medio de C Ujú. por VC de T al cuadrado. ¿Cuánto es la energía en el capacitor? En T igual a cero. Y sería cero. Sería cero.
la energía en el inductor, ¿cuánto sería? Es un medio de L por IL al cuadrado. Muy bien. En este caso, Pablo, No, ¿qué es esa lo no es que- igual, esa no es igual a 0. No, no es igual a 0. Eso, ¿cuánto sería? Esto sería, Un medio de u- 0.4. ajá, ¿cuánto es eso? Es 0.2 Un quinto, sí, 0.2. joules. ¿Qué es lo que ocurre, Pablo, en este circuito? En este circuito el capacitor no tenía energía almacenada, pero IL, que era de 1 amperio, no puede tener cambios abruptos, porque los inductores no pueden tener cambios abruptos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justo cuando ya se cierran los circuitos, IL empieza a entregar energía. Esta polaridad del voltaje en el inductor, que sabemos que el voltaje en el inductor sí puede tener cambios abruptos, tiene esta forma. El positivo acá y el negativo acá, porque IL está entregando energía, convención pasiva de signos y todas las. Este reflejo del voltaje en el inductor es lo que vemos en el voltaje del capacitor. Esta parte donde invierte polaridad para entregar la corriente, que una parte se va para el capacitor, otra para el resistor. Esto también tiene un efecto. Vean de que incluso vemos de que el capacitor llega a un máximo, quiere decir de que el inductor llega a un máximo y luego se empieza a descargar. ¿Dónde se descarga? La resistencia consume esa potencia de la energía almacenada. ¿Me explico, Pablo? Sí, ahora sí, mucho mejor. Muy bien. Entonces, ese fue el comportamiento que vimos acá. Exactamente eso. Fuimos el comportamiento del voltaje del inductor donde se invierte para poder seguir entregando corriente. Pero ¿qué pasa? El voltaje inductor sí puede tener cambios abruptos, pero el del capacitor no. Entonces, este voltaje, aunque el inductor quiera, no puede cambiar abruptamente. Lo hace a través del tiempo, como es en esta gráfica, donde primero se llega a un máximo y luego se empieza a descargar. Entonces, ejercicios extra o cosas para practicar más de este ejercicio. Encontrar IL, graficarlo, todo eso. Estamos por la sesión de hoy. Nos vemos en la noche. De ahorita, más bien. Nos vemos ahora más tarde. Pero ya, profe, muchas gracias. Estamos por allá. Hasta luego, hasta luego. Bueno, profe, hasta luego.